Gente querida, bienvenidos a una nueva semana, a un nuevo episodio de este Generando Sonrisas podcast en español. Casi cuarto año consecutivo, más de 250 episodios con invitados de todo el planeta en esto de crecimiento personal, profesional, espiritual. Hoy traigo un flaco que lo quiero un montón, que hace meses que venimos tratando de cruzar agenda, estamos en diferentes, cruzando el charco, se encuentra mi querido Lucas Casanova. Lucas, es un placer tenerte en estos episodios. Mm, muchas gracias, Rami. Hacía muchos meses que veníamos buscándole la vuelta y finalmente muy contento de estar aquí compartiendo contigo. Lucas, querido, sé que tenés un podcast del budismo en zapatillas que, Mm, que tiene muchas repercusiones en el mundo de habla hispana. Para el que no lo conoce o el que ha escuchado poquito de qué se trata y qué venís haciendo en esos episodios. Budismo en zapatillas viene de una anécdota de hace ya casi 30 años, o más, no, más de 30 años, donde una vez hablando con un monje del budismo Chan, eh, quería, lo quería convencer de que me quería quedar en la comunidad y me quería quedar a desaparecer del mundo y convertirme en monje. Y el monje me mira de arriba abajo varias veces y me dice, usted quizás entiendo que el Dharma, que el budismo lo haya ayudado y que sea una buena herramienta y demás, pero usted es más un budista en zapatillas. Yo no lo veo con sandalias o descalzo. Creo que usted podría, si quiere colaborar con la difusión del Dharma, de las enseñanzas del budismo, hacerlo de manera urbana. Pero si cuando, si usted siente que resolvió las cuestiones con el mundo y en algún momento quiere incorporarse a alguna orden y demás, pero meterse en un monasterio para huir de lo que pasa en la realidad no parece una buena idea. Va a ser usted muy infeliz y para ser absolutamente honesto, nos va a hacer muy infelices a todos nosotros también. Así que con el tiempo, cuando alguien me preguntó, bueno, ¿y cómo llamarías a ese podcast donde hablo de budismo secular, es decir, al budismo como era originalmente, ¿no? El budismo sin creencias, se dice que el primer psicoterapeuta informado en trauma fue el Buda, Siddhartha Gautama, al que el llamarlo el Buda es como llamarlo el iluminado, como, no sé, como los sobrenombres que se le ponen a los jugadores de fútbol, digo, de esa manera, aquel que la vio clara, ¿no? Vendría a ser como la traducción en criollo, el que la tuvo clara. Bien. Eso sería el Buda. Y el que la tuvo clara, lo que hacía era observar la mente, tratar de entender cómo funcionaba, enseñarle a otros cómo trabajar con su mente para que su mente no los atrape. Y porque la verdad es que si la mente fuese un electrodoméstico, nosotros ya estaríamos en la cola haciendo la devolución y diciendo esto no funciona como yo quiero, ¿no? Entonces el budismo es un poco como el manual de instrucciones de ese electrodoméstico que tenemos en la azotea y budismo en zapatillas para mí es una forma, la expresión en zapatillas la escuché eh, varias veces en países de Latinoamérica dicha de diferentes maneras, como algo en zapatillas es algo que, ¿sabes qué? Es algo que es sencillo, es simple, es de andar por casa. Y me pareció una coincidencia hermosa cuando lo volví a escuchar y a mí me gusta explicar lo complejo de manera bien sencilla y de eso se trata Budismo en Zapatillas, de explicar cómo neuropsicología, trauma, budismo sin creencias, sin pensar en dioses o en el alma o en el espíritu, sino desde el punto de vista práctico, eh, cómo se entrelazan entre sí y cómo también nos permiten tener una visión de la mente más, más práctica, creo yo, no tan teórica o no tan académica.
Eh, Me parece que el budismo académico es muy interesante y yo me nutro mucho de él, pero por otro lado, me parece que la gente termina teniendo muchas dificultades para poder acceder a todo eso. Sí, sí, Entonces, vamos por lo simple. dijiste recién, y empecemos por ahí, hiciste esa analogía muy divertida de la mente como un electrodoméstico y estas instrucciones. Para los que están del otro lado, cómo sería la intro? ¿Cómo sería el prólogo de este, che, bueno, acá tenés la mente, cómo la venimos usando y no sé si es recomendas, ¿qué me compartís del uso de este bendito órgano que tenemos acá arriba y los conflictos que a muchos de Mm. nosotros nos viene trayendo? Hay que pensar primero que nuestra mente está hecha para sobrevivir y que ese funcionamiento que viene de cuando los seres humanos nos colgábamos de los árboles y comíamos frutas y huíamos de los predadores, no cambió mucho en los últimos años y esos talentos que utilizábamos para huir de los tigres o tener cuidado con las serpientes o con qué comíamos y cómo iba a cambiar el clima y hacia dónde íbamos a ir, todo eso se resolvía, ese estrés se resolvía de una manera bastante rápida. Luego, los seres humanos empezamos a darnos cuenta que ese sufrimiento eh, tiene tres causas fundamentales. Una es que queremos más de lo que tenemos, siempre queremos más. La otra es que vinculamos causa y efecto de manera ignorante, ¿no? De repente yo creo que si me cruzo con un gato negro voy a tener mala suerte, si paso por abajo de una escalera voy a tener una desgracia. Em, Creo que si digo determinadas palabras antes de un partido de fútbol, voy a cambiar el resultado. Eso es lo que se llama pensamiento mágico o asociación ignorante. Y la ignorancia nos hace sufrir. Eh, y finalmente, el rechazo. Cuando nosotros rechazamos algo con todo nuestro corazón y espíritu, terminamos generando procesos mentales que también nos hacen sufrir. Y el sufrimiento no es otra cosa que dolor emocional. Y la opinión que tenemos de aquellas cosas que nos pasan eh, aquí arriba. Y eso genera como un círculo entre lo que pensamos y lo que sentimos. Y entonces quizá, no sé, me pego, ¿viste cuando uno camina descalzo y se pega con el dedo chiquito en la pata de la mesa? Es doloroso, pero encima del dolor nosotros le sumamos, pero ¿cómo puede ser que me pase esto otra vez a mí? Esto soy porque yo no soy capaz y porque, o le echamos la culpa a otro, decir, ¿quién apagó la luz? ¿Quién movió la mesa? Y empezamos ahí con toda esa perorata mental, todo ese comentario que hacemos de lo que sucede. El sufrimiento es una cosa es, voy a seguir con una anécdota futbolera, la gente va a creer que me interesa mucho el fútbol y no quiero desilusionarlos, pero no es así. Pero la cosa, creo que sirve la anécdota. Una cosa es ver el partido y otra cosa es el relato del partido. Tu mente tiende a relatar las cosas como una forma de entender lo que pasa y de poder prevenir el dolor y de poder también sobrevivir de una mejor manera. Pero ese programa es bastante malo. Nosotros tenemos la habilidad de querer sobrevivir a toda costa y la necesidad, no la habilidad, de tratar de predecir al mundo de la mejor manera posible. No somos buenos prediciendo, somos bastante malos. Tan malos que hemos recurrido, no sé, al tarot, a leer la borra del café, a la palma de la mano, y todas esas cosas no se han muerto, a pesar de los siglos que han pasado, porque seguimos siendo muy malos prediciendo. La ciencia ha avanzado un poco
y ha ayudado a ujú, predecir muchas cosas, enfermedad, salud, hábitos saludables. Pero hay cuestiones que la ciencia todavía no ha podido arreglar desde lo externo, ¿no? Seguimos siendo vulnerables, nos seguimos muriendo, enfermando. Entonces, claramente no somos dueños de lo que pasa afuera nuestro, pero sí, dice el budismo, podemos ser dueños de cómo procesamos en nuestra mente lo que nos pasa. La gente que más admiramos, en general, es la gente que puede superar las cosas más difíciles y la gente que tiene disciplina y la mm, gente que vive feliz, ¿no? Ahí hay una gran confusión de lo que hace realmente feliz a algunas personas o no, y enseguida vamos al tema de, no sé, el dinero, ¿no? Hay gente que dice que ya, el dinero trae felicidad. Yo digo que el dinero trae tranquilidad, pero felicidad no, porque si fuese cierto que el dinero trae felicidad, habría mucha gente con mucho dinero muy feliz. Claramente, ¿sí? Lo podemos ver como hay mucha gente con mucho dinero que se dedica a la política, que se dedica a tener más dinero, ¿sí? El apego, lo que hablábamos recién, o que dice cosas que no puedes creer que sean así, que es otra vez la ignorancia, o que tiene gran rechazo, otro montón de cosas, con lo cual son gente que sufre. La promesa del budismo, que es muy marketinera, creo yo, es cesar el sufrimiento, ayudarte a no sentirte apegado, a ser más sabio y a no rechazar las cosas que pasan a tu alrededor porque no tenés control sobre lo que pasa. Esto que te cuento así de manera simple es lo que se sí, llaman las cuatro nobles verdades, que es la primera es que existe el sufrimiento, la segunda que el sufrimiento tiene tres causas, que son el apego, la ignorancia y el rechazo, que la tercera que existe una solución y la cuarta que es el octuple noble sendero, es cómo nosotros podemos volvernos más sabios, podemos vivir una vida más ética y además podemos entrenar nuestra mente y eso reduce el sufrimiento. Ahí perfecto. tenemos una pequeña introducción a lo Te básico quiero, del budismo. te quiero preguntar para entrar acá. Recién Sí, hablaste de la ciencia sí, y he escuchado a otros profesionales o referentes que fui entrevistando, muchos hacen como una separación entre ciencia y espiritualidad. Y como que en los mm, últimos años se han empezado a conectar de vuelta, cosas que la hemos dejado a la ciencia. Cuando digo espiritualidad, puedo hablar de religión y puedo mm, hablar de dogmas. Pero, ¿qué mirada tenés entre esto? Porque recién me resonaba mucho cuando decías, che, ujú, el humano sigue siendo vulnerable. El humano año claro, 2025 siguen pasando las mismas cosas que le pasaron hace 2000 años en materia exactamente. de experiencia finita, de sentir. ¿Qué mirada tenés de lo que viene pasando? Y me gusta porque vos varias veces has hecho hincapié públicamente en tus redes, web y demás, de esto che, basta de gurú, ¿viste? Basta de gurú Mm, tomándolo como tu ujú, lugar de hoy, ¿no? Lo que ha explotado esto con las redes y como que pareciera que en algunas cosas hemos crecido muchísimo y en otras seguimos siendo los flacos que estábamos en el Imperio Romano, en el Coliseo, viendo a los tigres pelear, ¿viste? Digo, ¿qué es mirada así. tenés entre esto, entre ciencia y espiritualidad, en esa separación o unión o... Empecemos por ahí. Empecemos por ahí. Eh, El budismo es lo que se llama fenomenológico, es decir, que analiza las cosas que pasan, de las que podemos obtener evidencia. ¿Sí? El budismo se desarrolla de alguna manera como si fuese una ciencia hace 2600 años atrás. El budismo tuvo la suerte de ser flexible y la desgracia de ser flexible. Eso significa que a medida que el budismo fue avanzando a través de la ruta de los profetas que viajaban de pueblo en pueblo, la ruta de las especias y del té a través de Asia, la ruta de la seda. La gente, el budismo es una forma de ver las cosas y no un fin en sí mismo. Entonces, se fue adaptando a Tíbet, a China, a Japón, a Corea, y fue cambiando a India, al norte de India nace, y fue cambiando en cada lugar donde apareció. Pero si fuésemos a la raíz,
antes de que el budismo hablase de alma o de espíritu, ya existía en el norte de India y era tan flexible que podía adaptarse prácticamente a cualquier religión que no tiene que ver con la espiritualidad. Aquí me parece que vale la pena pensar en cuál es el origen de la palabra espíritu, que viene de spiritos, que del griego significa que respira, que tiene aliento. Y todo lo que nosotros con el tiempo utilizamos la palabra espíritu para hablar de un ser sin cuerpo, ¿no? Y lo empezamos a vincular con el fantasma, con la imagen de alguien que ya no está. Pero el origen etimológico de la palabra tiene que ver con la cualidad de respirar, que la tienen todos los seres vivos, inclusive aquellos que viven debajo del agua. Eh, y sucede también a nivel celular, ¿no? El intercambio gaseoso que sucede en las mismas células y los seres unicelulares. Todos estos seres respiran. Entonces la espiritualidad sería como aquello que es común a todo lo que está vivo. Y como todo lo que está vivo está relacionado entre sí. Por ejemplo, eh, vos y yo compartimos un evento en Barcelona en junio del año pasado y ahí nos conocimos y quedamos en contacto. Y en este momento yo estoy participando en tu podcast que él va a llegar a determinadas personas que quizá me conocían, otras no. Eso es un ejemplo de interacción sencillo. Pero luego está el de ir al supermercado y traerte a casa una naranja que quizá viene de Paraguay o aquí en Europa vendría de Valencia. Y todas las personas que estuvieron en el camino para llegar al puesto de la frutería donde te trajiste esa naranja. Los seres humanos nos necesitamos para vivir. La ropa que tenemos puesta fue fabricada por otra persona, el dinero que obtuvimos tiene que ver con el valor generado por nuestros propios emprendimientos o los de los otros. Estamos tejidos a crochet. Esa interdependencia que tenemos sucede con todo lo que está vivo, sea de aspecto natural o creado por el hombre. Ese, esa ciencia, esa parte de la espiritualidad, el reconocer que a todos nos pasa lo mismo, viene de tiempos inmemoriales, Bien, antes de que todavía pensásemos o entendiésemos cómo funcionaba el mundo. Luego creamos religiones. Religiones viene de religar, de volver a conectar con lo divino. Y lo divino puede tener un montón de formas. Para algunos puede ser la ciencia, para otros puede ser Dios, para otros puede ser Alá, Yahvé, para otros puede ser eh, sus abuelos, sus antepasados, no sé, infinidad de lugares. Lo que sí sucede es que cuando la ciencia trabaja sobre lo que une a todo lo vivo y sobre lo que hace a la interdependencia de todo lo que está vivo, sea el cambio climático, sea eh, una red solidaria, sea lo que sea trabajar sobre el propio contenido mental, el contenido mental de los otros, es espiritualidad, porque es trabajar sobre lo que nos pasa a todos. La ciencia debería ser considerada como el aspecto teórico de la práctica espiritual. Y yo siempre digo que la neuropsicología es la teoría detrás del budismo y que el budismo es la fenomenología en práctica de lo que la neuropsicología enseña. Hoy por hoy es muy difícil separarlas. De hecho, cuando se habla de neuropsicología, de educación mental, de entrenamiento, de neuroplasticidad, aparece la meditación, aparece el mindfulness, aparecen las prácticas somáticas y todo parece estar interrelacionado. Cuando yo empecé con esto, hace veintitantos años atrás, yo era el loco que iba a arruinar mi carrera científica basada en ciencia por enseñarle a la gente cosas de hippies. wow. Hoy por hoy, eh, la cosa fue cambiando, pero a mí mi pregunta era, ¿cómo puede ser que esto que me ha ayudado tanto a mí
la meditación, las prácticas contemplativas, cambie tanto mi forma de ver el mundo y cuando le enseño a mis consultantes, está en proceso de supervisión, trabajando como terapeuta, me decían, pero, pero esto no está en el currículum y esto no es lo que usted debería estar enseñando. Y tuve que adaptarme, por supuesto, para poder seguir avanzando en mi educación, pero luego la ciencia empezó a abrir la cabeza y creo que está muy vinculado con el trabajo de Daniel Goleman, un periodista, investigador que escribió eh, un libro por el que se hizo muy famoso, pero no creo que sea el mejor, que se llama La inteligencia emocional. Él colaboró mucho en traer a Estados Unidos, a Occidente, al Dalai Lama, y con él viajó Mathieu Ricard, que es el que luego fue investigado por la ciencia como el hombre más feliz del mundo, basado también en sus prácticas meditativas. Y ahí personajes como Rick Hanson y muchísimos otros, que ahora no voy a acordarme el nombre, pero Leduc y muchos más, hicieron un trabajo de investigación de síntesis, ¿no? De lo que hace, por un lado, la meditación y por el otro lado, cómo funciona Mm, la arquitectura del cerebro. Una persona que cuenta esto de una manera hermosa en castellano es Nazaret Castellanos. sí. Brillante, brillante, hermoso, simple de entender y muy valioso el aporte que hace la divulgación de estudios científicos que explican cómo las ciencias contemplativas modifican al cerebro. Y esto hoy en la Escuela de Desarrollo, en la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal y en, universidades en todo el mundo se explica aquello que hace veintitantos años atrás ahí me decían que estaba absolutamente del tomate, ¿no? Hoy, después de la super especialización, creo que estamos más entrenados en síntesis. Estamos aprendiendo a volver a reunir esas piezas en vez de verlas todas por separado. El Lucas de hace 30 años atrás que contabas, ¿cómo llega a Sí. esto? ¿Cómo entras en este mundillo? Me lo imagino el Lucas Ah, joven, adolescente, pasando joven de Argentina mm, a todo el bagaje de hoy. ¿Fue por curiosidad, inquietud, lectura? ¿Alguien apareció? mm, a ver, yo soy muy sincero cuando cuento esto porque no fue una historia fácil y tampoco fue una cosa que yo haya buscado, sino que nació de mi propia insatisfacción. Yo crecí en mi adolescencia tardía dándome cuenta que mi orientación sexual no era heterosexual. Al principio creía que era bisexual y luego me di cuenta que no. En el medio de todo eso, yo era muy participativo en las actividades parroquiales, iglesia católica, apostólica, romana, como se la conoce, iglesia católica, como se la llama muchas veces aquí en el norte de Europa. Y siempre tuve una actitud muy solidaria, ¿no? Cuando era adolescente, íbamos los fines de semana, el grupo de jóvenes, a jugar a las cartas o al dominó con la gente que estaba en los asilos de ancianos y no tenía quien los visite. Les leíamos a las personas que tenían dificultad para leer. eh, algunas chicas tejían bufandas o compartían tiempo con las personas que vivían en estos asilos y inclusive en algunos casos eran hospicios, lugares donde la gente iba a morir porque ya Mm, estaban desahuciados. Cuando Cuando yo empecé a salir del armario, la epidemia de- del SIDA empezó para mí, que me gustaba relacionarme siempre con gente un poco mayor desde el punto de vista intelectual y demás. Me empecé a encontrar
cada vez más con gente que se moría de aquello que en aquel momento se llamaba, entre el año 86, 87, 89, se llamaba el castigo divino. Y yo me crié en una comunidad muy religiosa y a mí me costaba enormemente creer que eso fuese un castigo de Dios, porque no veía maldad en ninguno de nosotros. Y como yo siempre fui muy estudioso de la teología, cuando estudié luego en la universidad del Levítico y el Deuteronomio, que son los libros que hablan la, sobre la postura del Antiguo Testamento frente a las relaciones eh, homosexuales, en un momento empecé a entender que eh, eso había sido escrito en un momento donde el pueblo de Israel necesitaba salir del dominio egipcio y donde todo sexo necesitaba ser reproductivo. Yo siempre fui como súper cuestionador y no podía entender cómo había mucha generosidad para los abuelos que estaban solos porque la familia los había dejado de lado, amontonados en un asilo, pero no la había con las personas que no tenían nada, en algunos casos trabajadoras sexuales y en otros casos hasta amigos y conocidos míos, escritores, actores que se iban a morir donde nadie daba nada por ellos. Eso para mí significó una ruptura con el catolicismo muy amarga, porque no podía entender el nivel de rechazo y de alienación contra además una comunidad en la que yo sabía que había, por supuesto, célibes, pero muchas personas que también eran homosexuales, ¿no? Por su forma de comportarse, ¿no? Como, Sí, sí. para mí era como una especie de contrasentido que no tenía cabeza. Em, Cuando en un momento de mi vida se rompió en pedazos porque en muy poquito tiempo perdí el trabajo que tenía. Trabajaba en una aerolínea, trabajaba en Iberia. Iberia se vende al grupo Marsans en aquella época en España y entonces cierran la base a la que yo pertenecía. Estaba saliendo con una chica y esta chica eh, mm, me había engañado con un compañero de trabajo nuestro en común. Bueno, toda una serie de circunstancias horribles y yo decidí en ese momento que quería desaparecer del mundo. Entonces, con una mochila me fui primero a recorrer Europa y un día encontré en un albergue a un grupo de alemanes y franceses que querían seguir recorriendo Asia en tren y en algún trayecto en avión y nada, como jugar a dar la vuelta al mundo si era que era posible. Con circunstancias bastante complejas que no voy a relatar en este podcast porque éramos extranjeros ilegales en lugares donde nunca deberíamos haber estado. Yo terminé en la cola de un lugar donde le daban comida a los sin techo, sin dinero, separado de mi grupo, nada, todo mal. Y ahí una persona me llamó para decirme que no pertenecía claramente a ese grupo, que yo no tenía que estar ahí. Y yo pidiéndole, por favor, déjeme. Y dice, no, no, no es que no te quiera dejar, te voy a dar algo de comer, pero no deberías estar acá, en este lugar. Esto no va a ser peligroso para vos, no hablas el idioma. Eh, Me llama aparte y me lleva a hablar con alguien que era un monje budista, que era el que a través de donativos hacía funcionar ese albergue para personas sin techo. Y empecé a hablar con él, a tratar de entender qué era
esto que ellos hacían y demás. Y entonces me dice, ¿a dónde necesitas ir? Y le explico que tenía que llegar a una ciudad para poder comunicarme con mi familia, para poder recuperar mis cheques de viajero y demás. Y me dice, mira, vamos a ir hasta esa ciudad en 3 semanas, pero quédate con nosotros y compartí con nosotros, ayúdanos en lo que puedas, porque necesitamos gente que nos ayude, y a cambio de eso te llevamos hasta esta ciudad y demás. Y cuando llegó ese momento y llegué a la ciudad, no quería volverme, seguí viajando, visitando comunidades y, y en un momento eh, se me ocurrió que quería convertirme en un monje budista, que es lo que contaba de la historia detrás del nombre. Y ahí fue donde este personaje tan simpático, porque era muy cordial, me dijo, bueno, este no es tu lugar, ¿no? Y cuando volví a Buenos Aires, la cosa había cambiado un poco, porque ya era el año 94 y me propuse, como me habían rechazado de la vida en el monasterio, dije, bueno, entonces ahora voy a convertirme en una persona hecha y derecha, con estas comillas en el aire, y me empecé a trabajar en el mundo corporativo. Sostuve un poco mi práctica de meditación y demás, pero fue horroroso. Fueron 7, 8 años muy, muy difíciles donde sentía que me estaba traicionando a mí mismo por conseguir lo que supuestamente debía hacer, que era el éxito financiero, ¿no? Y cuando llegó el año 2002, eh, estaba en una compañía multinacional, era director de una fuerza de ventas en una .com, todo fabuloso. Los ataques de ansiedad me comieron por dentro, pero eh, a un punto en el cual nada parecía ayudarme. Los ansiolíticos me generaron una reacción muy adversa, los médicos no sabían mucho qué hacer al respecto de esto y en mi trabajo eh, me miraban de muy mala manera ya porque empezaba a volver a salir hacia afuera aquel que Sí. cuestionaba todo y que no quería todo esto. Entonces después, estos 8 años en el infierno terminaron conmigo yéndome otra vez de Argentina, esta vez para radicarme en Madrid. Y allí empecé a trabajar en una organización de derechos humanos con personas vulnerables. Empecé a estudiar para formarme en salud mental y a trabajar, nada, a dejar la armadura y el envase que había creado del otro lado del charco y a aprender a estar en paz conmigo. Y ese proceso me llevó de corazón de vuelta al budismo cuando volví a esos trabajos solidarios, a esos trabajos de servicio que hacía desde que era adolescente. Empecé a encontrar ahí mi sensación, mi claridad de propósito. Y entonces, cuando me di cuenta que podía dormir de noche, que cuando la gente me ve, dice, ah, pareces más joven. Claro, yo veo a quienes fueron mis compañeros de viaje en el momento corporativo y algunos están muertos, se han morido, Mm. me sale el italiano. Se han Ha muerto de un ataque al fallecido. corazón, han fallecido o por problemas de drogas eh, o los mató el cáncer Mm. y, y algunos parece que tuvieran 10 años más que yo. Yo no creo que el budismo y la meditación sean el secreto de la juventud eterna, porque no lo es. Yo sigo envejeciendo, les cuento. Pero sé que me permitió vivir la vida de otra manera, con otra calidad y con otra calidez, en medio de lo árido que es todo esto. Entonces ahí ya no volví. Me dediqué a estudiar primero salud mental y luego
tratar de comprender por qué las ciencias estaban tan lejos de lo contemplativo y por qué también lo contemplativo era tan poderoso en en el efecto. Yo no, por supuesto, no. Siempre trabajé en el orden de la divulgación y de la investigación desde el punto de vista social, ¿no? No, y estudié neurobiología y neuropsicología como una forma de entender un poco más cómo son los legos que uno va pegando en la cabeza y cómo las cosas se van armando. Pero siempre con la intención de trabajar en la divulgación de las herramientas del budismo y de trabajar como terapeuta de personas en situación vulnerable con herramientas del budismo. Por eso me presento como terapeuta budista y transpersonal especializado en trauma, ¿no? Trabajo hoy con personas desplazadas que vienen de otros países, con sobrevivientes de guerra, con personas en situación vulnerable y ese es la base de mi trabajo. Hay gente que dice, bueno, pero no podrías dedicarte simplemente a hacer eso que hacen los influencers y vender cosas por internet. Y a mí me causa gracia porque, digo, no conozco a ninguno que haga eso y sea feliz, pero por otro lado, a mí me gusta mucho enseñar y me parece que las redes sociales son un excelente lugar para poder dar a conocer estas herramientas y ayudar a transformar la cabeza de las personas. Siempre pensando en que transformar la cabeza de las personas no significa ser fiel a un líder, sino ser fiel a lo Ah, que bueno. cada uno siente dentro de nosotros mismos. Lucas, me está encantando escucharte, me encanta. ¿Cómo lo estás pasando? Yo muy bien, muy bien. A mí, o sea, tengo una cicatriz de 20 centímetros aquí detrás en la cabeza de mi cirugía, de mi tumor cerebral, y me quedó como un hueco. Y una amiga dice que a mí me pone una moneda ahí en la ranura y puedo hablar 1 hora seguido. Así que, nada, a mí me encanta contar historias, me gusta mucho contar historias y me gusta mucho tratar de despertar a la gente interés en el budismo. Hay gente que dice, sí, pero tus cursos, yo, con quien sea, no necesariamente tiene que ser conmigo, pero si ves que estas herramientas sirven, aplícalas. Eh, a mí lo que me interesa es despertarte la curiosidad, la suficiente como para que sigas haciendo cosas que ayuden a tu bienestar. Eso. Me encanta. Te quiero consultar hoy. Nosotros estamos grabando esto, la gente lo va a escuchar en el año 2025. ¿Qué Ujú, mirada tenés en materia de toda esta vorágine que tanto se habla de inteligencia artificial y bla, 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 ujú, con la parte espiritual, con la parte de las personas, con esta doble vara de la red social? Yo pienso como vos y disfruto ujú, muchísimo. A mí la red social me acercó un montón de gente, de lugares, de personas, pero sé también que hay muchísima gente que la usa para cuestiones que la adicción que genera, los niveles de dopamina, el estrés, ujú, ¿no? Todas estas ujú. cuestiones, no sé. Me gusta tanto escucharte que anda por donde quieras, puntualmente con A esto que ver. ha crecido de manera exponencial en el último año y medio a nivel mm, sociedad, humanidad, en el uso de la red y la inteligencia. Primero, las redes sociales deberían ser facilitadores de conexión humana y de acceso a personas reales. Para mí, o sea, yo veo modelos y videos inventados de, a través de la inteligencia artificial y me han acercado inclusive eh, un par de aplicaciones para mostrarme cómo podían hacer videos como si fuese yo, sin ser yo. Entre el susto y la risa fue mi reacción, porque Mm. es impresionante lo que se puede hacer, pero nada de eso es humano y las personas estamos aquí para conectar con otros seres humanos, estamos aquí para poder interactuar entre nosotros. Eso es la vida. La inteligencia artificial, para mí, eh,
pensando en algo que le escuché a Noah Yuval Harari, al autor de Sapiens, Y de animales a de Homo Dios. Deus, de Nexus. Sí. Gran pensador. Me parece maravilloso. Me gusta mucho leerlo y me gusta mucho escucharlo. Dice que la inteligencia artificial no es una herramienta, sino que es un agente. Es alguien que está ahí como si fuera, de momento, un robot sin cuerpo, hasta que Elon Musk le ponga uno, pero porque de hecho está trabajando en eso. Es como un robot sin cuerpo. De la misma manera que Netflix antes era un servicio de envío de películas por correo hasta que apareció el streaming. A mí me parece que la inteligencia artificial es un paso intermedio a la aparición del androide. Pero hay una gran dificultad en esto, que es que la inteligencia artificial está basada en la predicción de los modelos de lenguaje. ¿Y eso qué significa? La inteligencia artificial busca la manera más probable de vincular palabras entre sí y o transforma palabras en imágenes o sonidos y demás. Trabaja con el lenguaje. El tema, gran tema, es que nosotros no somos seres del lenguaje, sino que somos seres conscientes. Y hay algo que la inteligencia artificial no puede hacer, pero por una cuestión de limitación de modelo, que va a ser consciente. Todavía, o sea, podemos hacer que la inteligencia artificial hable sobre cosas muy complejas, pero no puede sentir y no puede confundirse. Hay un montón de cosas que las puede fingir súper bien, pero para la inteligencia artificial es lo mismo maltratarte que decirte qué buena idea que tuviste, Ramiro, déjame que nos sentemos juntos y vamos a ver qué sucede. Mm. Si nosotros no vemos a la inteligencia artificial como un agente y lo vemos como la imitación de algo consciente, entonces caemos en el problema del mago de Oz, ¿no? Donde vemos una cosa que no es. La inteligencia artificial es una herramienta que ayuda a navegar los mares de conocimiento que tenemos en la punta de los dedos gracias a Internet, que todo entra aquí en este pequeño dispositivo y salimos con él al mundo. Pero necesitamos poder curar ese conocimiento y necesitamos poder interactuar con él. Entonces es como si tuvieses un asistente personal que te ayuda. Yo trabajo con inteligencia artificial porque quiero hacer mi trabajo más eficiente, pero nunca, jamás pondría a ese agente delante de mí, porque yo valgo mucho más que ese agente, porque yo tengo la habilidad de conectarme con Ramiro o con los que están escuchando y la inteligencia artificial no. Los seres humanos nos damos cuenta. Y si, imagínate, si no le creemos a una persona que finge una sonrisa, imagínate cómo vamos a depositar nuestra confianza ciegamente en un dispositivo de esta naturaleza. Lo que sí ayuda mucho es a destrabarse, a probar consistencia en modelos de datos, a buscar agujeros en la trama de una novela, a recordar los ingredientes de una receta. Pero es como si fuera uno de los androides de Star Wars, Claro. sin cuerpo todavía, pero es más por ese lado. La falta de comprensión de lo que es la inteligencia artificial genera muchísimos problemas. Primero porque Sergio Sinaí escribió un libro hermoso que se llama Conectados al Vacío y todavía no estaba tan instalado esto de estar tan conectados a la nada, porque es como estar chupados por un programa. Ese programa está ahí para intentar ayudarnos a predecir el mundo, esto que te decía que nosotros no sabemos hacer muy bien. Por eso es que la inteligencia artificial ha aprendido tan fuerte en todos los niveles sociales y todavía lo va a hacer mucho más, porque como nosotros no somos buenos para predecir y nuestro cerebro se confunde, queremos que Mm. alguien más inteligente que nosotros, y todavía no lo hay,
nos aclare el camino. La inteligencia artificial es un gran agente, es una gran herramienta, es como tener en tu bolsillo alguien que te puede ayudar a responder preguntas o a dónde buscar esa información, pero es inexacto, tiene un sesgo importantísimo que tiene que ver con dónde y cómo fue creada, como lo tenemos todos, ¿eh? Todos tenemos el mismo sesgo. Y es fundamental comprender que nada va a reemplazar nunca la conexión humana. Entonces, si tenés miedo de perder tu trabajo por la inteligencia artificial, si tenés miedo de no poder crear como artista por la inteligencia artificial, si tenés miedo de que la inteligencia artificial aísle al mundo, los seres humanos estamos hechos para conectar y somos muy versátiles. No nos convirtamos en autómatas que solo nos conectamos con algo que no nos puede devolver ni tacto, ni sentido, ni amor, ni puede respirar con nosotros, porque nos confunde. Mm, Nosotros estamos hechos para conectar. Si no fuese así, la humanidad se hubiese extinguido hace muchísimo tiempo. hermoso. Lucas, cerra con lo que quieras, un mensaje, una Mm, reflexión, para la gente que te está escuchando alrededor de 11 países de habla hispana, por lo general todas las semanas se mm, suman. Les voy a qué pedir, lindo. les voy a pedir que cuando salga este episodio, muchos te manden en cualquiera de tus redes una zapatilla. Vamos a pedir el emoticón de la zapatilla y con Dale, eso nos vamos a dar cuenta anímense. que han llegado hasta esta parte del podcast. En lo, Anímense, anímense. en lo personal te Eh, agradezco un montón la paciencia, el tiempo y la voluntad de ponerle un rato para compartir con esta comunidad. Gracias, gracias. lo mismo te digo, Rami, que para paciencia Shaolin, la de Ramiro, que seguidor como perro Sulky desde junio hasta enero, aquí presente. Gracias, gracias por insistir, fundamental para mí, siempre con respeto, siempre entendiendo que a veces, como decía mi abuela, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Y aunque lo habíamos planificado hacía mucho, recién ahora pudo ser. Nadie sana solo. Cuando sana uno, sanamos todos. Todas esas cosas que vos haces por vivir tu vida de una manera más alineada con tu esencia, con lo que sos aquí dentro, todo eso que haces por tratar a otro con tranquilidad, con amorosidad, todo eso que haces por no reaccionar y darte cómo actúas, todo eso vuelve. No vuelve quizá de la forma en la que lo pusiste en funcionamiento. Pero como dice la cantante islandesa Björk, que es como si fuera casi vecina de aquí, muy cerquita de aquí de Oslo, Noruega, dice, todo está lleno de amor. Quizá no venga de los lugares donde vos pusiste el tuyo, pero levantá la cabeza y mira, todo está lleno de amor. Aprendamos o reaprendamos a conectarnos entre las personas. Creo que es lo único que nos ayuda a seguir adelante. Sana uno y sanamos todos. Gracias, Luquita. A vos, un abrazo. Paso, Lucas Casanova, si algo de lo que te contó, de lo que compartió te resonó en lo personal, sabemos, nos damos más que satisfechos. Ramiro Buteler, nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Mm. Dame un segundito que